En de 100 años, la genética pasó de estudiar la herencia a la comprensión de los genes, estas unidades de información presentes en el seno de todos los organismos vivos, pero esta historia comenzó mucho antes que la palabra gen existiera. Desde siempre se sabe de los perros procrean perros y no gatos. Muy pronto surgió la pregunta de qué controlaba los caracteres hereditarios de una generación a otra. Durante mucho tiempo todo lo que supimos hacer fue criar a los animales y observar su descendencia para intentar comprender cómo algunos caracteres se transmitían de padres a hijos. A finales del siglo XVIII aún nadie hablaba de genética, pero apareció un término nuevo, la biología. El naturalista francés Jean-Baptiste Lamarck lo utilizó para definir el conjunto de las ciencias de la vida. Los naturalistas ya no se conformaban con clasificar las especies en función de su apariencia exterior, sino que buscaban una lógica común para todos los seres vivos. La conclusión fundamental a la cual hemos llegado en esta obra es que el hombre desciende de alguna forma de una organización inferior. La conclusión fundamental a la cual hemos llegado en esta obra es que el hombre desciende de alguna forma de una organización inferior. Si el hombre desciende del mono, queda cuestionado el relato bíblico de la creación del mundo de los seres vivos. Ahora el hombre se convierte en el producto de una historia que se remonta a la noche de los tiempos. Por lo tanto, todo un patrimonio común, en lo que se refiere a las especies, y por tanto cuando nos remontamos en las filiaciones encontramos caracteres heredados de antepasados que pueden estar extremadamente alejados. Por lo tanto, todo un patrimonio común, en lo que se refiere a las especies, y por tanto cuando nos remontamos en las filiaciones encontramos caracteres heredados de antepasados que pueden estar extremadamente alejados. Por ejemplo, los primates incluyendo a los hombres vienen todos de una estirpe que existió hace 10 o 15 millones de años, con lo cual podemos remontarnos y reconstituir árboles genealógicos completos. Por lo tanto, la teoría de la evolución es la teoría del origen único de todos los seres a los que llamamos vivos. En mi opinión, si la teoría de Darwin suscitó tantas controversias fue porque, de pronto, el hombre se convertía en un animal como cualquier otro. Podríamos decir que, de alguna manera, Darwin deshumanizó al hombre. Lo que la biología moderna señaló es que la mayoría de los caracteres que hasta ese momento eran considerados como típicamente humanos, como por ejemplo el lenguaje o la facultad de utilizar herramientas, también se encuentran en otras especies como por ejemplo los monos. Hoy en día humanizamos a las otras especies animales, lo que sin lugar a dudas disminuye la singularidad de la especie humana. La teoría de la evolución se publicó en 1859. Aunque Darwin intenta explicar la evolución sin saber lo que ocurre cuando hay una transmisión entre los padres y los hijos en la reproducción, era una tarea imposible. Si los trabajos de Darwin encontraron un eco inmediato, las investigaciones de Gregory Mendel fueron ignoradas durante mucho tiempo. Sin embargo, los trabajos de este botánico publicados en 1865 sentaron las bases de la genética. Mendel partió del estudio de las plantas de la observación de sus caracteres del color de las semillas, o de la forma de las hojas. Cruzando dos plantas distintas podía observar el resultado obtenido en la generación siguiente. Constató que si cogía un guisante de flores rojas, y lo dejaba reproducirse, encontraba en la descendencia únicamente flores rojas, y en la descendencia de las plantas de flores blancas únicamente flores blancas. Dedujo que se trataba de dos especies, y se preguntó si podía perturbar la herencia de estas especies poniéndolas en contacto, por lo que impidió a la planta de autofecundarse. Tomó el polen de una, lo puso en la otra, y obtuvo un híbrido e imaginó que la herencia iba a estar considerablemente perturbada. Para su gran sorpresa, este híbrido fue del todo normal. Luego dejó reproducir la roja sola, y encontró después 3/4 de rojas, y 1/4 de blancas, es decir que si la deja reproducirse, continuará a crear descendientes todos con flores rojas y después la mitad del total, que es todavía un híbrido, es decir, que si la deja reproducirse se va a encontrar con 3/4 de rojas y 1/4 de blancas. De hecho, Mendel, ¿qué nos dejó? Nos dejó las leyes de transmisión de los caracteres. Explica cómo, con genes inmutables, podemos obtener una gran variedad por una recombinación de diferentes genes. Dudo que Mendel entendiera la idea de los genes tal y como la entendemos hoy, pero es innegable que él presentó, sin duda, la idea de que la herencia está hecha de algo que no se mezcla pero que queda yuxtapuesto en el híbrido, y que se vuelve a separar en los descendientes. Desde este punto de vista es, sin duda, el abuelo del concepto de gen. Cuando Mendel publicó sus trabajos, la comunidad científica no percibió su importancia. Hubo que esperar 35 años para que fueran redescubiertos.
Gregory Mendel murió sin saber que había anunciado la primera formulación de las leyes universales. Gregory Mendel murió sin saber que había anunciado la primera formulación de las leyes universales de la herencia. Si los botanistas fueron los pioneros de esta nueva ciencia, fue porque las plantas se prestan especialmente bien al estudio de la herencia. La agricultura las produce en masa y sus caracteres se pueden discernir fácilmente. Si los botanistas fueron los pioneros de esta nueva ciencia, fue porque las plantas se prestan especialmente bien al estudio de la herencia. La agricultura las produce en masa y sus caracteres se pueden discernir fácilmente. En 1906 fue William Bateson, botanista inglés, quien por fin dio nombre a esta nueva disciplina, propuso el nombre de genética. En 1909 el botanista danés Wilhelm Johansen, fue el primero en utilizar la palabra gen. La genética, en esa época aquella que llamamos genética clásica, consistía esencialmente en observar la transmisión de los caracteres de una generación a la siguiente. De Vries aportó además un concepto suplementario que es el concepto de mutación. Demostró que, aunque la herencia sea estable tal y como explicó Mendel, a veces hay cambios bruscos que pueden dar lugar a formas. O sea, que una vez que se revisan los trabajos de Mendel, y que se añaden los que tratan de la mutación, a partir de aquí es posible empezar a entender cómo se transmite la herencia. Pero el estudio de las plantas se topó pronto con sus límites. Su ciclo de reproducción era demasiado largo para estos científicos con prisas. A principios del siglo XX, la drosófila, una pequeña mosca, permitió el estudio de la transmisión de los caracteres de una generación a la siguiente. Ya se sabía que podían aparecer de repente variaciones espontáneas en una determinada población, que se podía encontrar una mosca con alas cortas, otra con alas largas o incluso una mosca cuyas patas estaban implantadas en la cabeza en lugar de en el cuerpo, es lo que llamamos mutaciones. La idea era criar a esos animales y dejarles reproducirse para poder estudiar cómo estos caracteres nuevos, estas mutaciones se transmitían de generación en generación, y el pionero en este tipo de investigaciones fue Thomas Hunt Morgan. Empezó a trabajar con moscas en 1903, 1905 y muy pronto estableció una de las primeras definiciones de genes. Los genes son elementos que pueden ser transmitidos intactos de generación en generación. La mosca tiene 4 cromosomas y Morgan consiguió probar que ciertos caracteres determinados por genes distintos están presentes en tal o cual cromosoma. También descubrió que estos genes están ligados entre sí, lo que significa necesariamente que son llevados por una misma estructura física. Como imagen se representan en ese momento los genes como las perlas de un collar. Morgan fue el primero en establecer que los genes están situados en los cromosomas. Estos bastoncitos microscópicos están presentes en el centro de cada una de nuestras células. Morgan localizó los genes, incluso ideó el mapa para situarlos en los cromosomas, pero lo ignoraba todo sobre su estructura física. En 1944, en un laboratorio americano, un biólogo descubrió por fin la naturaleza de los genes. Oswald Daver y su equipo, trabajando con bacterias, demostraron que el material hereditario es una molécula química, el ácido desoxirribonucleico, el ADN. Si estamos en lo cierto, y el ADN es la molécula de la herencia, en este caso habremos cumplido el sueño de la genética, encontrando lo que ésta buscaba desde hace muchos años. No fue hasta 10 años más tarde que James Watson y Francis Crick comprendieron la abertura revolucionaria de los trabajos de Avery sobre una molécula del ADN. No fue hasta 10 años más tarde que James Watson y Francis Crick comprendieron la abertura revolucionaria de los trabajos de Avery sobre una molécula del ADN. Crick y Watson fueron los únicos científicos que dieron crédito a los trabajos de Avery, que demostraron que la herencia se llevaba, no por las proteínas, sino por el ADN. En 1953, en Cambridge, Watson y Crick, en colaboración con el físico Maurice Wilkins, pusieron al día la estructura del ADN. La historia y el premio Nobel solo han tenido en cuenta el nombre de estos 3 hombres. Sin embargo, fue gracias a los trabajos realizados por Rosalind Franklin, una joven investigadora inglesa, que este descubrimiento vio la luz. La doble hélice resolvió por fin el enigma de la herencia. Cuando se observaba la molécula, inmediatamente había 2 cosas evidentes que permitían comprender su funcionamiento. Para empezar, las estructuras químicas que constituyen el ADN se sucedían según un orden diferente a lo largo de esta doble hélice. Esto era algo así como un largo mensaje. Un cromosoma extremadamente largo puede ser dividido en una sucesión de genes, y cada gen se distingue de los demás por la sucesión de las unidades químicas que lo constituyen, y este orden es diferente para cada gen. Este mensaje contiene una información que va a encargar la fabricación de una proteína.
Una molécula indispensable para nuestro organismo, para su desarrollo, su funcionamiento y su regulación. El segundo enigma resuelto por la estructura del ADN era cómo la molécula se reproduce de forma idéntica de una generación a otra. Era cuestión de observar la doble hélice para comprenderlo. Si se separan los dos brazos de la escalera, se obtiene una copia perfecta de la estructura de origen. Nos encontramos entonces con dos dobles hélices absolutamente idénticas a la primera. Este descubrimiento transformó la biología. De repente sabíamos definir un gen, se conocía su estructura, se sabía cómo se duplicaba, y cómo ordenaba la fabricación de las proteínas. Había nacido la biología molecular. La molécula del ADN está compuesta por 4 bases químicas identificadas por 4 letras: A, C, G, T. Se pensaba en ese entonces que, para cada gen, el encadenamiento de estas letras determina el mensaje que ordena la fabricación de una proteína. Poco a poco fueron realizados muchos más descubrimientos que hasta hoy desafían el concepto del gen.